Hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio que hemos creado con tanto cariño en YouTube. Soy y estoy absolutamente radiante de tenerlos aquí conmigo. Hoy, vamos a embarcarnos en una aventura que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Prepárense para un viaje fascinante. Porque vamos a sumergirnos en el universo cautivador de las novelas turcas, esas producciones que nos roban el aliento, que nos hacen suspirar con cada escena y que, confesémoslo, nos mantienen pegados a la pantalla durante horas. Sí, esas mismas que nos hacen vibrar con cada mirada, con cada diálogo y con cada giro inesperado. Hoy, vamos a explorar en detalle esas series que no solo nos entretienen, sino que encienden la pasión en lo más profundo de nuestro ser, que nos transportan a romances de una intensidad arrolladora y que nos hacen experimentar un torbellino de emociones. ¿Están listos para dejarse llevar por este huracán de sentimientos? Pues acompáñenme. Y antes de que nos adentremos en este mundo mágico, un pequeño favor: si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos. Tu compañía es el motor que impulsa esta comunidad y la hace cada vez más grande y especial. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos de lleno a lo que nos convoca hoy, el irresistible encanto de las novelas turcas. ¿Qué es lo que hace que estas producciones tengan ese poder magnético de atraparnos? ¿Qué las diferencia de otras series y las convierte en un fenómeno global? Bueno, la respuesta, como todo lo fascinante, es compleja y multifacética, pero creo que, si tuviera que resumirlo en una palabra, esa palabra sería intensidad. La intensidad de sus tramas, que nos llevan desde la calma hasta la tempestad en un abrir y cerrar de ojos, la intensidad de sus personajes, que se graban en nuestra memoria con sus luces y sus sombras, y, por supuesto, la intensidad de sus romances, que nos hacen palpitar el corazón a 1000 por hora. Las historias que nos regalan las novelas turcas no son cuentos de hadas simplistas, sino relatos que se sumergen en las profundidades de la condición humana, explorando las pasiones más primarias y los sentimientos más sublimes. Desde el amor más puro y desinteresado hasta el odio más visceral y destructivo, todo tiene cabida en este universo narrativo. Y todo ello, por si fuera poco, envuelto en una estética que nos cautiva desde el primer fotograma, con localizaciones impresionantes que parecen sacadas de un sueño, vestuarios deslumbrantes que nos transportan a otra época y una banda sonora que nos eriza la piel y que, en muchas ocasiones, se convierte en un personaje más de la historia. No sé ustedes, pero yo siento que cada vez que me sumerjo en una novela turca, viajo a otro mundo, a un lugar donde las emociones se viven con una intensidad que a veces echamos de menos en la vida cotidiana. Detengámonos un instante a reflexionar sobre la construcción de los personajes. A menudo, nos encontramos con protagonistas que son auténticos titanes, individuos que no se dejan pisotear, que luchan con uñas y dientes por sus sueños y que, a pesar de su fortaleza, no temen mostrar sus vulnerabilidades. Sus conflictos internos, sus luchas contra el destino y sus relaciones tumultuosas nos hacen sentir que estamos viviendo la historia en primera persona, como si fuéramos uno más de ellos. No son personajes perfectos, ni mucho menos, cometen errores, se equivocan, se arrepienten, se levantan y vuelven a caer, pero precisamente esa imperfección, esa humanidad que rezuman en cada gesto, es lo que los hace tan cercanos y tan conmovedores. Y, como no, es obligatorio dedicar un espacio a los galanes turcos. ¿Quién no ha suspirado alguna vez con una mirada penetrante que parece leer el alma, o con una sonrisa arrebatadora que ilumina la pantalla? Son hombres que proyectan una masculinidad que trasciende lo puramente físico, una mezcla hipnótica de fuerza, ternura y misterio que nos deja sin aliento. Y las heroínas, por supuesto, no se quedan atrás. Son mujeres poderosas, con una fortaleza interior que desafía cualquier obstáculo, que luchan con valentía por defender sus ideales y por encontrar un amor verdadero que las complete. Son personajes que nos inspiran, que nos hacen creer que es posible superar cualquier adversidad, que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras propias batallas. Pero, más allá de los personajes y las tramas, creo que una de las claves del éxito arrollador de las novelas turcas reside en su capacidad única de generar una profunda conexión emocional con el espectador. Nos hacen reír a carcajadas, nos hacen llorar a mares, nos hacen sentir la furia del odio, la punzada de la traición, la alegría del reencuentro, el anhelo de la esperanza. En definitiva, nos hacen sentir vivos. Y es que las historias que nos cuentan, aunque a veces se desarrollen en contextos culturales diferentes al nuestro, no nos resultan ajenas. Al contrario, nos identificamos con ellas porque las emociones que experimentan los personajes son universales, el amor en todas sus facetas, el desamor que desgarra el alma,
la traición que deja cicatrices imborrables, la venganza que ciega la razón, la amistad que es refugio y consuelo, la familia que es raíz y sustento. Todos estos sentimientos son parte de nuestra propia experiencia humana, y es por eso que nos es tan fácil empatizar con los personajes y sumergirnos en sus historias como si fueran nuestras. Y si nos adentramos en el terreno de los romances, las novelas turcas son verdaderas maestras en el arte de crear historias de amor que nos roban el corazón y nos dejan con el alma en vilo. Son relaciones complejas, llenas de obstáculos y desafíos, que nos mantienen enganchados a la pantalla hasta el último segundo de cada capítulo. Desde los encuentros accidentales que encienden la chispa del deseo, hasta los juramentos de amor eterno sellados bajo la luz de la luna, pasando por los celos enfermizos que envenenan el alma, las separaciones dolorosas que dejan un vacío insoportable y las reconciliaciones apasionadas que nos hacen suspirar de alivio y felicidad, todo es parte de un juego de seducción irresistible que nos hace creer en el poder transformador del amor. Y, además, no podemos dejar de mencionar esos besos de película que parecen detener el tiempo, esas miradas que hablan por sí solas transmitiendo sentimientos inconfesables, y esas escenas románticas que nos hacen suspirar como adolescentes y que nos transportan a un mundo de fantasía donde todo es posible, donde el amor puede conquistar cualquier barrera y donde los finales felices son una posibilidad tangible. Uno de los aspectos que más disfruto personalmente de las novelas turcas es la forma en que exploran las relaciones familiares. La importancia que se le otorga a los lazos de sangre, a las tradiciones ancestrales y al respeto por los mayores es algo que me conmueve profundamente y que, en mi opinión, es una de las claves de su éxito en diferentes culturas. A pesar de los conflictos internos, de las rivalidades y de las diferencias generacionales, la familia es el pilar fundamental en la vida de los personajes. Es un refugio, un lugar de apoyo y protección, pero también una fuente constante de desafíos y tensiones. Y esto, una vez más, es algo que resuena con muchas culturas alrededor del mundo. La lucha por mantener unida a la familia, el deseo de proteger a los seres queridos, el dolor que se siente cuando se quiebran esos vínculos, son temas recurrentes que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre la importancia de cuidar y valorar a nuestros allegados. Otro aspecto que me resulta muy interesante es la manera en que las novelas turcas abordan temas sociales relevantes. A través de sus tramas, se visibilizan problemáticas como la desigualdad social, la discriminación racial y religiosa, la corrupción política, la violencia de género y otros males que afectan a nuestras sociedades. Son historias que nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y a cuestionar las injusticias. Y esto, lejos de convertir a las novelas en un mero ejercicio de denuncia social, las enriquece y les da una profundidad que va más allá del simple entretenimiento. Nos hacen pensar, nos hacen empatizar con los demás, nos hacen cuestionarnos nuestros propios prejuicios y nos hacen desear un mundo más justo y equitativo para todos. Ahora, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero cuáles son esas novelas que encienden la pasión y nos hacen sentir emociones al máximo? Pues bien, la lista es tan larga que podríamos pasar días enteros hablando de ellas, pero voy a mencionar algunas de las que considero que son imprescindibles para cualquier amante de las novelas turcas, tanto para los que están empezando a sumergirse en este universo como para los más veteranos. Por supuesto, esta es una selección totalmente subjetiva y sé que cada uno tendrá sus propias favoritas, pero espero que estas sugerencias les sirvan como un punto de partida para explorar este maravilloso mundo. Empecemos por la joya de la corona de las comedias románticas, Erkenci-Kuş, una historia que nos muestra el romance entre Sanem y Can, dos personajes con una química explosiva en pantalla. Su historia, llena de enredos, malentendidos, situaciones cómicas y momentos de gran ternura, nos hará reír y suspirar por igual. Si lo que buscas es una serie ligera que te robe el corazón con una sonrisa, esta es sin duda tu opción. Luego, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, una historia de amor épica y trágica que nos muestra la lucha de Nihan y Kemal por estar juntos a pesar de los obstáculos que les pone la vida. Su amor, que es puro y apasionado, se ve constantemente amenazado por las intrigas y las ambiciones de otros personajes. Es una novela que te mantendrá al borde del asiento, con giros inesperados y escenas que te dejarán con el corazón en la mano. Si eres de los que disfrutan con una historia que te haga llorar, reír, reflexionar y emocionarte hasta lo más profundo de tu ser, esta es la tuya. Por supuesto, no podemos dejar de lado a Aşk Memnu, una historia que explora los límites del amor, la obsesión y la traición. La relación prohibida entre Biter y Belul es una de las más intensas y conflictivas de la historia de las novelas turcas. Los personajes, con sus luces y sus sombras, sus fortalezas y sus debilidades, nos fascinan y nos hacen cuestionar los límites del bien y el mal.
Si buscas una historia que te haga pensar y sentir profundamente, esta es una opción que no puedes pasar por alto. Y, como no, tenemos también Medcezir, que es una adaptación turca de la serie americana de OC, y que nos muestra la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es adoptado por una familia adinerada. Su relación con Mira, una chica de la alta sociedad, es el eje central de esta historia que nos habla de diferencias sociales, de la búsqueda de la identidad y de los desafíos que enfrentan los jóvenes en el mundo actual. Es una novela que te hará conectar con los personajes de una forma especial, que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el amor, la amistad y la justicia. Y podría seguir mencionando muchas otras novelas como Siyabe Yazask, Istanbul Helin o Zalim Istanbul, cada una con su propio encanto, con sus personajes inolvidables y con sus tramas que te atrapan desde el primer episodio, pero creo que estas son un buen punto de partida para que exploren este fascinante universo. Les animo a que busquen estas series, que las vean con el corazón abierto y que se dejen llevar por la magia de sus historias. Estoy seguro de que, al igual que a mí, les robarán el corazón y se convertirán en una parte importante de sus vidas. En fin, creo que hemos hecho un buen recorrido por el apasionante mundo de las novelas turcas. Hemos hablado de sus tramas que nos mantienen en vilo, de sus personajes que se quedan grabados en nuestra memoria, de sus romances que nos hacen soñar y de la forma en que nos conectan a nivel emocional. Hemos visto cómo las novelas turcas nos hacen reír, llorar, suspirar y, en definitiva, nos hacen sentir vivos. Y es que, en un mundo donde la rutina a veces nos atrapa y nos impide disfrutar de las pequeñas cosas, las novelas turcas nos ofrecen una ventana a la fantasía, una oportunidad para soñar, para creer en el poder del amor y para recordar que la vida, al igual que una buena serie, está llena de momentos inolvidables. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje a través del mundo mágico de las novelas turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo y que se animen a explorar las series que les he recomendado. Recuerden que este es un espacio donde todos podemos compartir nuestras pasiones y nuestros gustos, así que no duden en dejar en los comentarios cuáles son sus novelas turcas favoritas, qué es lo que les ha gustado de ellas y si tienen alguna recomendación para mí. Me encantaría saber cuáles son sus opiniones y sus recomendaciones para futuros vídeos. Además, si les ha gustado este contenido, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Y recuerden que la vida, al igual que una buena novela turca, está llena de emociones intensas y de momentos que vale la pena vivir con pasión y con el corazón abierto. Así que, vivamos cada día con intensidad, con alegría y con el amor como nuestro motor. Hasta la próxima, y que tengan una semana maravillosa llena de amor, felicidad y muchas series turcas. Los quiero.